Historia de la pedagogía. Sección 6. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 2. La educación en el mundo homérico. 4. La civilización griega. La edad micénica y la edad homérica. 5. La educación homérica en la Ilíada. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalvergi. 2. La educación en el mundo homérico. 4. La civilización griega, la edad micénica y la edad homérica. Rasgo común a gran parte de las civilizaciones orientales a que nos hemos referido es, por lo menos en su fase más madura, la presencia de los escribas. Los escribas son fundamentalmente transmisores de tradiciones en forma escrita, sea que colaboren con la clase sacerdotal o pertenezcan a ella. En tal caso, la sapiencia transmitida es sobre todo religiosa, sea que tengan carácter de funcionarios laicos del gobierno, como en China. En estas civilizaciones, la educación organizada es esencialmente educación del escriba. No hay duda que en los primeros tiempos, de los cuales en general no se tiene noticia histórica, la educación del guerrero debe haber tenido una importancia primordial. Pero esta fase la vemos en acto solo en la civilización persa, civilización joven por comparación con las otras que hemos visto, pero de la cual se tienen noticias bastante pormenorizadas. Por ello se ha dicho, con cierto fundamento, que en el curso de tales civilizaciones, en primer lugar, prevalece como educación típica la del guerrero, fase dinámica de desarrollo y expansión, y en segundo, la del escriba, fase estática de conservación y por último de involución. Ahora bien, si aceptamos la regularidad de esta sucesión como hipótesis de trabajo y nos preguntamos si vale también para la civilización griega, nos encontraremos sumidos en un mar de perplejidades y no podremos dar una respuesta sin haber realizado antes ulteriores aclaraciones. En efecto, si se excluye el primer periodo helenístico y el periodo imperial romano, encontraremos en la civilización helénica una muy desarrollada educación del guerrero, pero no hallaremos el menor rastro del escriba. Si por el contrario consideramos como un ciclo único la civilización greco-helenístico-romana, vemos surgir de los reinos helenísticos y sobre todo en el Bajo Imperio Romano una clase de funcionarios, con frecuencia libertos, que se puede asimilar sin más a la de los escribas de las civilizaciones orientales. Como quiera que sea, el hecho nuevo, de alcance incalculable, es que entre la educación del guerrero y la del escriba se inserta, así en Grecia como en Roma, la educación del ciudadano, como la expresión más típica de una nueva forma de cultura y civilización que pertenece también a una fase dinámica que prosigue sin solución de continuidad aquella en que predomina la educación del guerrero, pero que presenta características peculiares e inconfundibles respecto a los otros dos tipos de educación. A continuación veremos en qué forma se verificó en Grecia este paso gradual de la educación del guerrero a la del ciudadano, y por lo tanto empezaremos por ocuparnos brevemente de la civilización griega en su primera manifestación, cuyos testimonios son casi exclusivamente arqueológicos, conocida con el nombre de civilización micénica. Floreció sobre todo en el Peloponeso, por obra de estirpes indoeuropeas que habían arrollado, en parte por infiltración, en parte con la violencia, tanto en el continente como en las islas, inclusive la misma Creta, una pujante civilización anterior, la egeo-cretense o minoica. De esta, llamada así por el nombre del rey cretense Minos, se sabe poco porque no se han podido descifrar sino las inscripciones más recientes, escritas en griego, quizás por efecto de una lenta infiltración de helenos entre las poblaciones precedentes, no indoeuropeas, de Creta y las otras islas. Las legendarias noticias que nos han transmitido los historiadores griegos y los riquísimos hallazgos arqueológicos nos permiten hacernos una idea aproximada de la civilización minoica como de una espléndida civilización comercial, dotada también de industrias
y fecunda en refinados productos artísticos de inspiración naturalista. Se expandió por una buena parte del Mediterráneo oriental y si bien en un primer momento absorbió en su órbita a los recién llegados helenos o aqueos, como los llama Homero, que debieron haber asimilado muchos elementos de la cultura cretense, acabó siendo vencida por estos. La civilización resultante del choque, o micénica, con centros en Micenas, Argos, Tirinto, etc., no fue en modo alguno iletrada, como se creyó por mucho tiempo. En efecto, de la época micénica data un número muy grande de tablillas encontradas tanto en las islas como en la tierra firme. Pero si la civilización micénica tuvo también sus escribas, ¿cómo se explica que en Homero no se hable jamás de escritura? Y sin embargo, la verdad histórica de la guerra de Troya ha sido comprobada por las excavaciones arqueológicas. En realidad, la civilización que Homero describe no es la micénica. Entre la guerra de Troya y la edad de Homero, hacia el siglo IX a.C., se interpone un acontecimiento singular y catastrófico que hizo retroceder violentamente la cultura griega a un estadio de barbarie guerrera, la invasión de los dorios, también helenos, pero desprovistos de toda civilización. Si bien Homero canta hazañas referidas a acontecimientos históricos de 2 o 3 siglos antes, las reviste de las costumbres familiares a él, propias de una especie de sociedad feudal que apenas acababa de salir de la más oscura vastedad, pero ya daba muestras de refinamiento, sobre todo en la Ilíada, y había progresado un tanto en las artes de la vida civilizada, como se ve por la sociedad representada en la Odisea, contemporánea del poeta Ocasio. Verdad es que hay en Homero un deliberado esfuerzo arcaizante, de tal modo que en el conjunto se insertan reminiscencias efectivamente micénicas e incluso minoicas, pero la estructura general del todo responde a una civilización posterior a la invasión dórica. Por lo menos, estas son las conclusiones a que ha llegado un sector autorizado de la crítica homérica reciente, bien entendido, que no puede haber certeza absoluta en cuestiones como estas, acerca de las cuales no hay nada que no se haya puesto en tela de juicio, empezando con la existencia misma de Homero. Por consiguiente, es oportuno distinguir entre civilización micénica propiamente dicha y civilización homérica. De la primera sabemos en general poco, y nada por lo que toca a la educación. De la segunda tenemos, en primer lugar, el testimonio de los poemas homéricos mismos, documentación rica e inapreciable a condición de que se interprete como es debido. Hemos hablado de sociedad feudal, y no por azar. Las analogías entre la sociedad homérica y la de la Alta Edad Media son sorprendentes, al punto de justificar de sobra la expresión medioevo griego aplicada al periodo que sigue inmediatamente a la invasión de los dorios. ¿Qué es una sociedad feudal? Es una sociedad en la cual quienes se erigen como jefes o señores recompensan la ayuda prestada por los mejores guerreros, concediendo a estos el usufructo de una parte de sus dominios, junto con el gobierno de la población que habita allí. A su vez, los beneficiarios le deben fidelidad al Señor, con la obligación de seguir ayudándolo en la guerra y de reconocer, en todo caso, su supremacía. Ahora bien, en Homero encontramos abundancia de testimonios acerca de relaciones como estas. Muchos guerreros jóvenes, al igual que los caballeros medievales, prometen fidelidad a un señor sin tener, por el momento, otra ventaja que vivir en su corte y esperar futuros beneficios si sabrán prestarle servicios señalados. Tenemos, en fin, a los kouroi homéricos, donceles nobles que servían el vino, componían cortejos, cantaban y a veces danzaban, y que se asemejan a los pajes medievales. Por ejemplo, la función que Patroclo desempeñaba al lado de Aquiles recuerda la del escudero. Ver más adelante, número 68. 5. La educación homérica en la Ilíada. De todo esto resulta una distinción neta entre la clase noble, constituida por guerreros e hijos de guerreros, el laos, y el pueblo demos,
de campesinos, artesanos, etc. Pero la clase noble no se dedica al puro ejercicio de la fuerza bruta. Por un lado, desenvuelve toda una actividad de consejos y asambleas que requiere dotes oratorias, y por el otro, se le presentan abundantes ocasiones de convivencia en la paz y en la guerra que estimulan las actividades artísticas y jocundas. Por último, el espíritu agónico, cuando no se ejercitaba en el combate real o algún tipo de torneo, se manifestaba de buena gana en las luchas y competencias deportivas. Por tanto, la educación del caballero homérico, como lo podríamos llamar, aunque no combatía a caballo, sino en carros tirados por parejas de caballos, no era en modo alguno sencilla, por más que no tuviese nada de la educación minuciosamente mecánica del escriba oriental. Comprendía deportes y ejercicios caballerescos como danza, equitación, lanzamiento de la jabalina, lucha, etc., y ciertas actividades artísticas como el canto y el tañimiento de la lira. Quirón, al parecer, enseñó a Aquiles incluso elementos de cirugía y farmacia, pero probablemente se trata de un reflejo de ideas orientales, más bien que de una representación efectiva de la praxis griega. Por el contrario, la descripción homérica de la educación que el mismo Aquiles recibió de su otro maestro, Fénix, es digna de la más atenta consideración. Adviértase en primer término que Fénix, noble exiliado que había buscado refugio en Ptía, en la corte de Peleo, es acogido y estimado en esta, al punto que se le concede casi como un feudo la región de los Dólopes. Posteriormente le fue confiada la educación de Aquiles, aún en tierna edad, como sucedía precisamente en la Edad Media, en que a veces se confiaba la educación de un príncipe a un vasallo de confianza. Se ocupa personalmente incluso de su alimentación y le toma afecto como si se tratara de su propio hijo. La educación de Aquiles se completa por obra de Fénix en el campo, durante los primeros años de la guerra de Troya, y tiende esencialmente a volverlo maestro del arte de la acerba guerra y del ágora, donde los varones se hacen ilustres. Fénix tiene pues tal conciencia de su papel y de su importancia que exclama de repente, volviéndose a Aquiles: y te crié hasta hacerte cual eres. Pues continuemos con el discurso de Fénix. Presupone una ética del honor que es obviamente la ética de toda sociedad de guerreros. Es justo que a todo entuerto se exija una reparación, pero reparaciones son también las súplicas, acompañadas de pruebas de referencia, de deferencia, regalos y promesas, que Agamenón y todos los aqueos, por medio de la embajada de Ulises, Áyax y el mismo Fénix, le dirigen al airado Aquiles. Incluso cuando hay de por medio el asesinato de un pariente, los hay que prefieren aceptar del asesino el precio. El guidrilguido medieval de las leyes longobardas, a caer en la espiral de las venganzas. Hay que saber transigir a tiempo, con mayor razón si solo se trata de ofensas de poca monta. Así pues, la ética del honor va acompañada por una ética de la cordura y de la mesura, y se advierte incluso vislumbres de una ética de la comprensión y la misericordia en la bellísima imagen de Ate, la diosa coja del mal, que corre por el mundo seguida de las desdichadas suplicantes, que en vano se esfuerzan por reparar los males causados por aquella e invocan la ira de Zeus, sobre quien no les presta oídos. Sin embargo, es dudoso que este último elemento haya formado verdaderamente parte de la educación guerrera que aquí nos ocupa. Se trata más bien de un elemento propio del espíritu del poeta. Homero, el cantor de las luchas titánicas y las crueles matanzas, trata su materia con la serenidad del gran artista, pero ciertamente no con indiferencia. La nota más profunda de su poesía es una desencantada y humanísima tristeza por los inútiles estragos que describe y que sin embargo apasionaban tanto a las muchedumbres que lo escuchaban. En Homero, educador de Grecia, este elemento se debe poner en justa evidencia, por más que no haya sido el que tuvo mayor influencia. Probablemente
no podría entrar en el cuadro de la educación de un guerrero en los albores de la edad arcaica, cuando el sentido del honor y el amor por la gloria son los verdaderos valores absolutos, el único desafío posible a la muerte, más allá de la cual aparece tan exangüe e inútil la supervivencia en el Hades. Lo que cuenta es dejar fama de sí, para lo cual importa ser siempre el mejor, superior a los demás. Por otra parte, este ideal agonístico de la vida no está limitado únicamente al valor en el combate. El vocablo griego arete, que se traduce imperfectamente como virtud, tiene ya en la época homérica una connotación mucho más rica.